Buenos días, iglesia, buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Damos gracias a Dios porque nos hemos reunido como siempre para lo mejor. En esta ocasión, pues, sean todos bienvenidos a este momento de adoración a nuestro Señor. Agradecemos a Él, damos gracias porque hemos llegado a 25, primer día de la semana y último domingo de este mes de octubre. Hoy estaremos estudiando el tema que he titulado El perfecto hacedor, basado en Efesios 3:20, que dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Comenzamos diciendo que la palabra poderoso significa que tiene autoridad para mandar, dominar o influir sobre otros. Tiene como sinónimo potente, fuerte, enérgico, eficaz, activo, rico, acaudalado. La palabra hacer tiene como significado realizar una actividad que comporta un resultado o ejecutar una acción, un movimiento o una tarea. Tiene como sinónimo fabricar, producir, construir, formar, arreglar, componer, disponer, causar, ocasionar, motivar, labrar, realizar, ejecutar, crecer, aumentar. Significa que la combinación de estas palabras, que alguien que es poderoso, ¿verdad?, tiene la autoridad para dominar todas las cosas porque en su potencia, en su fortaleza, es eficaz, es activo, tiene todas las condiciones para producir, construir, formar, arreglar, componer, disponer, aumentar, hacer crecer, ejecutar, realizar, motivar en bien de que todas las cosas puedan ser posibles. En este caso, de Dios para nosotros. Es importante para el hombre tener claro cuáles son las opciones que le brinda la vida, pues de esa manera resultará la forma en que pueda alcanzar un medio ideal para desarrollarse favorablemente. Cuando no se tiene una comprensión lógica de todas las cosas en el orden de la vida, será imposible alcanzar vidas de bien. Siempre estaremos limitados o estancados. Pero tengamos en cuenta que como cristianos hay una diferencia y la vemos en Romanos 1:19. Hay un bien delante del hombre. Dice así: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tener la claridad de razonar mentalmente y comprender la existencia de un poder espiritual actuante sobre todas las cosas que existen en este mundo no es fácil. De hecho, la Biblia dice que al hombre natural no le es posible comprender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente. Así que no basta cada día ir por la vida de manera simple y sin percatarnos de la majestuosidad de nuestro entorno natural, empezando desde los astros y las estrellas en la definición del día y de la noche, así como de que no es imposible que no nos llame la atención las diferentes estaciones que existen en el año, que están en perfecta armonía con las incontables formas de vida, vegetal y animal, sean vidas terrenales, marítimas o animales que vuelan. Todo esto y más, puesto delante de nosotros, delante de nuestros ojos cada día, nos habla de que debe existir un creador perfecto, debe existir el Dios de la creación, y eso es lo que Pablo le está ayudando a entender a los hermanos en Roma. Entonces, de acuerdo a esta enseñanza, pues, podemos leer Juan 3:17, donde nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si hay un creador, y estamos de acuerdo en eso, un creador de todas las cosas y creador también del hombre, pues debemos entender que también hay un propósito de ese bien
que viene de ese creador para con el hombre. No fue hecho así por nada más, ¿verdad? Hay un propósito y es que ese propósito es el principio de que nos vaya bien en esta vida y que podamos alcanzar la salvación que ofrece Cristo Jesús. Cuando leemos al profeta Jeremías, vemos que se reafirma la buena voluntad de Dios para con su pueblo. Lo vimos en el principio con Adán, ¿verdad? Y con Eva. Ahora lo vemos también para con su pueblo. Ya no se trata solamente como familia, como persona, también lo lleva a un pueblo. Dice así Jeremías 7:23. Mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Nos damos cuenta entonces de que en todas estas cosas hay alguien que es perfecto y que en su perfección como hacedor ha instalado, vamos a decir, ha dispuesto, es la mejor palabra, ha dispuesto leyes que favorecen la vida del hombre en este mundo. Y siendo que Dios es la voz que nos puede ayudar, porque dice, oigan mi voz, entonces estudiamos ahora lo que nos enseña Efesios 3:20. Dice así, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Es importante que entendamos esto. Si entendemos este texto y con la explicación que voy a dar, nuestra vida va a cambiar porque nuestra mente va a recibir un conocimiento grandioso, ¿verdad? Para que podamos tener una vida en paz, en bondad y en amor divino. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Ok? Está definido que Dios es el único que puede hacer todo lo que le pedimos humanamente. Nadie más puede hacerlo. Ningún hombre o mujer puede hacer eso. No importa cuán rico sea, o cuán poderoso, o cuán dispuesto esté a hacerlo. Nadie en este mundo fuera de Dios puede hacer todo en relación a lo que le pedimos. Ahora, pensemos un instante. Voy a hacer 8 preguntas que recogen de manera general los aspectos de nuestro acercamiento a la vida y nuestro acercamiento a Dios. ¿Cuáles son nuestras principales preocupaciones de vida y diaria? ¿En base a qué pedimos lo que pedimos? Porque hacemos peticiones, pero ¿en base a qué? ¿Pedimos paz en medio de la tormenta? ¿Pedimos la sanidad y la salvación de alguien que queremos? ¿Pedimos ayuda en un caso de emergencia o en un caso de necesidad? ¿Pedimos sabiduría y dirección para tomar una buena decisión? ¿Pedimos victoria sobre el pecado? ¿Pedimos bendiciones para un ministerio? En base a estas 8 preguntas se relaciona a nuestra vida y todos de una forma u otra nos toca a todos. No importa lo que pidamos, Dios puede hacerlo, pero en su buena voluntad. ¿Verdad? Nos lo dice Filipenses 2:3. Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entendamos esto, por su buena voluntad. Entonces Dios puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginarnos, ¿verdad? Cuando lo pedimos. Todos tenemos pensamientos, por ejemplo, que nunca expresamos, pero son deseos que están ahí. Todos tenemos anhelos internos. Todos tenemos deseos secretos internos nuestros, que el cual nos puede favorecer nuestra alma, nuestro ser. Todos podemos recrearnos con nuestras esperanzas, con nuestras ambiciones y con nuestros sueños humanos, ¿verdad? Todos tenemos deseos que son intangibles. Todos tenemos oraciones calladas acerca del bien de nuestra vida. Todos pedimos por felicidad. Todos pedimos por ser personas virtuosas. Todos pedimos por ser personas de éxito. Todos pedimos por tener amor, ¿verdad? Alcanzar, lograr, amar y ser amado. En fin,
Dios lee todos nuestros pensamientos. Dios está al tanto de todos nuestros pensamientos y tú y yo debemos creerlo así. No importa lo que anhelemos, Dios puede hacerlo. Él puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Él no nos restringe a una sola petición. Él va más allá de aquello que lo pedimos y se complace en bendecirnos cuando nuestros pensamientos y nuestras oraciones están en orden y en proporción con su omnipotencia, con su gran poder. Dios se manifiesta y pone toda su gloria cuando lo imposible está delante nuestro. Entonces Él se gloria. El versículo 20 dice: por el poder que actúa en nosotros, el poder que obra. El poder que Pablo habla en este pasaje no habla de un poder físico, ni de un poder intelectual, ni de un poder económico, ni de un poder emocional. El apóstol habla de un poder grandioso, un poder espiritual. Y ese poder espiritual obra en todas las cosas que nosotros queremos. Queremos todas las cosas que sean importantes y necesarias mientras vivimos la vida cristiana. Poder para hacer todo lo bueno y para recibir todo el bien que queremos y debemos hacer. Poder para no hacer aquellas cosas que sabemos no debemos hacer, sea el pecado. Dios puede hacer mucho más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Él puede tomar todo lo que hemos pedido y agrandarlo, aumentarlo. Él puede tomar nuestros pensamientos y elevarlos, superarlos. Nosotros solo podemos ver las cosas desde aquí y podemos ver las cosas desde ahora, pero Él no. Él ve el más allá. Cuando hacemos una petición, Dios nunca la pone en el plano presente. Él la lleva al plano futuro. Dios no nos ve como somos. Él nos ve como deberíamos ser. Entonces, vamos a hablar de un hecho importante, ¿verdad? Tiene que ver con Lucas. Dice el libro de Lucas 16, 6, 9, acerca de Pablo. Dice a partir del versículo 6, Hechos 16, del 6 al 9. Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar a Frigia y a la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Allí, dice el versículo 9, una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él un varón macedonio, que suplicante le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Vemos aquí los planes que tenía Pablo, ¿verdad? Eran buenos planes. Quería predicar, él quería predicar. Pero dice, el Espíritu Santo no le permitió que proclamara su palabra en Asia. También tenía algo bueno: voy a atravesar Frigia y la provincia de Galacia, voy a hacer mi parte. Pero cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se lo permitió. A veces achacamos todo lo que tiene que ver con el ministerio y con la obra, ¿verdad? Lo achacamos a un diablo, o tratamos de ver en nosotros nuestros defectos, nuestros fallos, nuestras debilidades. Pero ¿por qué no entender que si Dios nos bendice en todo bien, cuánto más puede bendecirnos en aquello que Él nos llamó, la predicación del Evangelio? ¿Por qué muchas veces nosotros queremos pretender que no hemos recibido, ¿verdad?, ese propósito de parte de Dios, y tenemos otro que va a ser mejor? Sigamos estudiando, leamos según lo que hemos estudiado, vamos a razonarlo. A pesar de que Dios
sabía que Pablo quería evangelizar a Asia, él lo dirigió primero a Europa. ¿Verdad? Porque Pablo allí debía plantar iglesia tras iglesia, y esas iglesias en Europa cambiaron la historia del mundo. Solo después de su tiempo en Europa, Dios dirigió a Pablo a regresar a Éfeso. Y en su tercer viaje misionero, Dios autorizó a Pablo a plantar una iglesia grande y próspera ahí, ¿verdad? Sin embargo, Dios nunca rechazó el pensamiento de Pablo. Él simplemente lo mejoró, porque Dios puede hacer muchísimo más de lo que podamos entender y comprender. El deseo que tenía Pablo era un deseo bueno y se cumplía con los propósitos de Dios. Pero Pablo, aunque quería ir a Asia, debía empezar ese ministerio por Europa, porque Dios veía lo mejor para sus propósitos, ¿verdad? Dios no solo hace pequeñas mejoras a nuestros planes, Él a veces rechaza nuestros planes y les da una magnificencia digna de sí mismo. Porque a veces uno quiere humanamente recibir una gloria, aunque tenemos a Dios, aunque tenemos, o sea, recibir un contentamiento terrenal de cuánto hemos hecho o cuánto podemos hacer. Pero ahí está en respuesta a la oración los límites de Dios. Porque Dios quiere que tú te mejores. Dios quiere que tú le gloríes con las obras que vas a hacer por medio de su propósito y de su voluntad. Dios quiere que entendamos esto. Muchas veces, cuando llegué aquí a Estados Unidos, llegué con mi mente siendo un Pablo enérgico. Sin embargo, no todas las cosas han fluido como yo he querido, como yo he pensado. Pero he tenido que ir viendo la voluntad de Dios a través de su obra. Porque nunca mis pensamientos van a ser los pensamientos de Dios. Cuando estamos en manos de Dios, su voluntad obra en nosotros. Recordando a veces, por ejemplo, mi esposa quería dar un viaje misionero el pasado año a Cuba. No le fue permitido. Buscamos mil explicaciones y entre todas también, por supuesto, dijimos el diablo está obrando. Hoy todavía estamos batallando. Queremos ir a Cuba. Pero la verdad es que si en verdad Dios lo permite. Porque entendiendo todas las cosas, Dios no va a contestarme una petición terrenal en bien y va a dejar de contestarme una petición que va a ser buena también para su pueblo. Él quiere el balance, pero también lo mejor es lo que tenga que ver con el plan de salvación, lo que tenga que ver con su pueblo. Y Dios siempre va a querer lo mejor. No sé cuál es tu situación de vida. No sé qué estás pensando. Que tengo tantos años y aún no me he casado. Que tengo tanta vida y no he alcanzado lo que quería. O que tantas personas tienen hijos y yo no tengo hijos. O que tantas personas le ha ido de esta manera y yo no puedo hacerlo. No sé qué estás pensando. Pero una cosa es, si eres hijo o hija de Dios, Dios tiene la respuesta y Él te va a dar algo mejor. Espero que digas amén. Espero que digas amén. Porque eso es algo grandioso. Y este texto te ayuda para toda tu vida. Cuando tú crees que Dios tiene lo mejor para ti, en el tiempo de Dios, en su buena voluntad, y dice, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Tienes que saber, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios abrirá puerta. Y llegado el cumplimiento del tiempo, me casaré. Y llegado el cumplimiento del tiempo, me graduaré. Llegado el cumplimiento del tiempo, viajaré. Cuando vives con eso, eso es esperanza. Eso es bienestar. Alcanzaré mi meta. Porque si ves a Dios hoy, lo verás para siempre. El Dios que te acompañó hoy, que te acompañó ayer, que te acompañó siempre, que te bendice todos los días, el que estuvo contigo de cuando empezaste, cuando comenzaste, que te sacó del lodo cenagoso, es el mismo Dios que hoy se manifiesta para bendecirte por toda la humanidad. Y todo lo que has pedido del principio,
lo verás cumplido, porque ¿sabes qué? Nuestro Dios es un Dios verdadero. Por eso, Dios quiere que puedas entender esto y seguimos hablando de Pablo. Por ejemplo, Pablo quería ir a Roma y él les escribió a los santos en Roma acerca de su deseo de ir a verlo, pero que hasta ese momento solo había tenido obstáculos. Dios parecía estarle poniendo trabas, pero ¿por qué? Porque Dios iba a hacer muchísimo más de todo lo que Pablo podía imaginarse, o muchísimos más, entendamos esto. Al impedir a Pablo, Dios hizo que él escribiera a los romanos, dándoles una obra maestra de la doctrina cristiana. Ahí está la carta de los romanos, ¿verdad? Qué empurecido hubiera estado la iglesia a través de los siglos si Pablo hubiera ido simplemente a Roma y no lo hubiera escrito a la iglesia de ahí. ¿Entendemos esto? Hubiera sido diferente. Pablo se dedicó y por medio del Espíritu Santo pudo mandar, ¿verdad?, cartas. Hoy se conoce como las epístolas a quién, a los romanos, y que nos han servido por los siglos de los siglos a todos los cristianos. Pero eso no fue todo lo que Dios hizo. Al final, Dios mandó a Pablo a Roma, sí, pero lo mandó como encadenado. A primera vista esto no parecía nada bueno. Seguro que Pablo pidió ir a Roma, nunca pidió ir a Roma como prisionero de Nerón, acusado de traición y enfrentándose a la posibilidad de una muerte terrible. Pero de ese encarcelamiento vinieron las epístolas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Y ni se diga del valiente testimonio de Pablo, por el cual avanzó el Evangelio por todo el mundo. Entonces vemos que Dios puede hacer mucho más de lo que podamos imaginarnos o que podamos pedir. No importa cuál es la petición. Si tu compromiso es con el Evangelio, amén. Si tu compromiso es con la vida eterna, amén. Si tu compromiso es por salvar a tu familia, amén. Si tu compromiso es por salvar a tus hijos de la droga, del pecado, de la maldad, de lo que los rodea, amén. Si tu compromiso es un compromiso de vida eterna con Dios, Dios va a bendecirte. ¿Lo crees? Si lo crees, Dios se manifestará en su tiempo. Entonces, vemos que Dios puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginarnos o pedir. Solo en la eternidad nos será revelado cuán abundantemente Dios ha contestado todas nuestras oraciones, y Él tiene sorpresas maravillosas esperándonos a todos. La mejor de ellas es que podamos estar al lado de Él por toda la eternidad. Dice, y me gusta enfatizar eso, por el poder que obra en nosotros. La palabra griega traducida poder es dunamis. De ahí viene la palabra dinamita en español, que significa el poder inigualable e ilimitado de Dios. O sea, ese poder que energizó las galaxias y que la hizo crear, ese poder que levantó a Cristo de los muertos, ese poder que obró en la creación, ese poder que cada día cuida, protege y bendice al mundo, es el mismo poder obrando en tu vida y en la mía. No hay diferencia. Él está haciendo todas las cosas nuevas en base a un futuro, en base a un presente que se manifestará en un futuro. Piensa en el poder transformador de Dios que le cambió la vida a Pedro. Pedro era un pescador, insultador, mal hablado, era como siempre airado, pero transformó a Pedro en un increíble predicador del Pentecostés. Se le manifestó una sola cosa, pero ¿qué le dijo Pedro? Si tú lo dices, Señor, ¿por qué no aprendemos eso de Pedro? Más como tú lo dices, Señor, más como tú lo dices, Señor, más como todo lo dices, Señor. Creo que es tiempo de que aprendamos a tener una mejor comunicación con Dios. Es tiempo de que podamos entender mejor la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es tiempo de que podamos ver la abundancia de Dios, no porque la veamos de manera práctica y objetiva, sino que la veamos por fe, más como tú lo dices, Señor.
Piensa en el poder que llevó a Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia, a convertirse en el gran apóstol Pablo. Piensa en el poder que llevó a Jacobo, el hermano incrédulo de Jesús, a convertirse en uno de los pilares de la iglesia. Ese es el poder que actúa en ti, que actúa en mí. Cuando lleguemos al cielo conoceremos cantidad de personas las cuales tal vez podrán contarnos cómo obró Dios y la obra de ese poder en nosotros, o en ellos, perdón. Ese poder tan suave como la formación de una gota de rocío, tan imperceptible como el crecer de los árboles y tan duradero como el trono de Dios, es grandioso. Piensa en esto. ¿Cómo puede Dios compartir su poder contigo y conmigo? Ese mismo poder. ¿Para qué? ¿Cómo puede Dios darnos su poder para trabajar en un ministerio y hacer algo que muchas veces ha sido derribado porque los hombres lo hacen para su propia gloria y no para gloria de Dios? ¿Cómo Dios nos va a dar ese poder para que seamos pregoneros, lectores de su palabra y no genuinos siervos de Él? Es difícil. Dios quiere que ese poder actúe en ti y actúe en mí, pero ese poder es dado para aquellos, ¿verdad?, que libremente hemos aceptado el Evangelio y nos hemos bautizado para el perdón de pecado. Tu condición está en enfermedad. Ora a Dios y confía. Confía en los médicos, haz el tratamiento, pero depende de Dios. Depende de Dios. Camina de Dios. Porque dependiendo de Dios y de su poder, verás su gloria. No como algunos hoy lo manifiestan en una manera de milagros y milagros, no. Verás la gloria de Dios actuando en ti. No sé de qué manera. No te estoy diciendo que te va a sanar, escucha esto. No te estoy diciendo que Dios te va a sanar. Te estoy diciendo que verás la gloria de Dios. ¿Cómo será? No lo sé. Pero verás la gloria de Dios. El Espíritu Santo fue dado para glorificar al Hijo de Dios. Por eso, en Juan 16:14, para terminar, dice así: y Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Si nuestra motivación siempre es la de glorificar a Dios, en la edificación de su vida, en la construcción de nuestra vida, nuestra familia, ¿verdad?, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos es para dar gloria a Dios, claro que sí, estoy seguro de que Dios va a compartir su poder contigo y conmigo. A Él sea la honra y la gloria, porque Dios es el hacedor perfecto. Dios nos bendiga a todos. Dios nos guarde a todos en nuestra nueva semana que hoy comienza, y Dios nos dé el bien de que podamos entender claramente que su voluntad es para que nos vaya bien y que su poder es para su honra y su gloria, nunca para condenarnos y nunca para nosotros beneficiarnos de Él. No. El propósito es salvarnos y salvar a los que nos oyen. Dios bendiga su palabra. Dios nos guarde en su amor y que en esta semana todos podamos decir, damos gloria a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Bendito sea el Señor. Dios nos guarde a todos en el nombre de Jesús. Amén.